Hey, sean bienvenidos una nueva vez a un nuevo podcast de En Línea de Fuego. Felicidades, logramos llegar al 2026, primer podcast del año. Aquí tengo a mi estimadísimo Ángelo de la Peña. ¿Cómo estás, hermano? Aquí muy bien, ya ahorita que estamos platicando es el primer podcast del 2026. Sí. Nunca imaginamos que íbamos a llegar a este momento, ¿va? Y ya varios episodios, ya perdí la cuenta, en realidad tengo que volverlos, pero a veces voy manejando y veo los videos y hemos ido progresando. Sí, poco a poco En aprendiendo. fluidez, Ujú. también nos edifican las enseñanzas que tomamos. ¿Cómo te fue de nuevo año? Muy bien, he comido demasiado. La verdad tengo un miedo a la báscula, no quiero ver cuánto peso ahorita. Porque sí, he comido, no, me ha ido bien, gracias a Dios. Recibimos el año nuevo en la iglesia, estuvo un servicio muy bonito. Sí. Creo que no recordaba un servicio tan bonito de fin de año, más que pusieron las clásicas para alabar al Señor. Y siempre es bueno, si ustedes tienen la oportunidad de recibir el año nuevo en una iglesia, en una casa de adoración, es buenísimo. Siempre es bueno empezar el año con Dios, porque es quien te permite vivirlo, quien te ha permitido llegar hasta ese punto de tu vida. Entonces, sí, no las he pasado bien, Ángelo. Tienes tú, bueno, si nos quieres compartir, ¿verdad? ¿Tienes alguna meta que tú quieras hacer este año o algo en visión que te guste compartirnos? Pues este 2026, me gustaría ser un poco más, ah, meterme más en la Biblia, no Ujú, nada más como leer, pero como encontrar revelación ujú. en su palabra. Y personalmente, pues bajar de peso, ¿va? Ese Sí, sí es la como otra. una meta personal, volver a digamos a las 170 libras. Ok, Quisiera volver. está Ahorita bien. estoy en 210. Ok. Entonces, Ya sí, sabes, sí. ya quedó comprometido aquí. Estoy a 40 libras arriba Ay, de caramba. 170. Ok, ¿Verdad? Sí, sí, sí hago las matemáticas bien, ¿va? sí. Entonces, esa es una de las metas personales y pues ahí vamos a darle. Como lo que, vuelvo al tema de lo de la iglesia, nos la pasamos muy bien. Ujú. Aquí mi John parecía como la película de Shrek, ¿verdad? Que dice que las cebollas tienen capas. Pues así John parecía que Bien tenía envuelto. capas, se quitó primero el suéter y luego la camisa que traía y se quitó todo y al último se quedó nomás en camisa y danzando y la pasamos muy bien, conviviendo, ¿verdad? En Ujú. armonía Sí. y bueno, Un buen ya brisket. ahora haciendo cálculos, estaba comiendo con una familia de 5. ¿Quién? Yo, ¿Tú? ¿Por qué? pues las calorías que Ay, comí. caramba. Bueno, pasa, a veces pasa. Y a mí Sí, me ha no, no. pasado. Me hacían burla que comía 5 tacos y una torta. Está Sí. bien. ¿Todavía no? ¿O ya no? No, Ya ya no, trato de un poquito. No, ya no puedo comer tanto. Ya ya como que no. mi estómago ya no se estira más. Ya. Ya lo estiraste de más. Sí. No, es bonito, sabes, adorar a Dios, pero a veces sientes que los años pasan factura. Yo me acuerdo que 12, 13, 14 años podía brincar toda la noche cantando alabanzas y no me cansaba. Y Sí, ahorita ya va la tercera alabanza, estoy ya tirando, ya no es lo ya mismo, sí. cansado, ya no es lo mismo. Y de niño te desvelabas, ¿verdad? Y de No volar te pasaba parabas y nada. no se te hacían ojeras ni nada. Y ahora Sí, ya, oye, no has dormido como en 5 días. No, apenas de ayer me desvelé nomás. y sí. No, es terrible, pero bueno, año nuevo. Yo personalmente, si te podría plantear metas, am, primero espiritualmente me gustaría entrar en disciplina de leer más. Ok, Tengo en la casa como unos 6 7 libros que he comprado y no los he terminado de leer. Es un hábito. Puedo leer la Biblia, pero cuando es algo otro libro, me cuesta bastante. Entonces quiero cambiar eso, quiero estar leyendo más, leyendo también más la Biblia. Otra meta también igual, bajar de peso. Tema profesional, me gustaría, bueno, quiero que en los próximos meses sacar ya
mi otra licencia de electricista ya para poder hacer más proyectos. Y por ahora esos son los planes y primero Dios, estar mejor con Él, estar en el ministerio, fortalecerme como maestro, lograr la meta de que pueda transmitirle bien un mensaje a los niños. Eso sí me gustaría para este año. Sí, creo que la meta de nosotros también, John, para Ujú, mí, ¿verdad? Que sí me faltó como poner ahí, sí, que nos dicen la parábola de los talentos, ¿verdad? ujú, Que uno tenía uno y lo escondió, sí, ahí los otros lo multiplicaron. Me gustaría este año también multiplicar talentos ujú, o encontrar virtudes o cosas que pueden ayudar a servir en la iglesia. estaría genial. Pero, ¿qué te parece si nos vamos al tema, John? Vámonos al tema, carnal. ¿Qué es el tema de hoy? Ok, el tema de hoy, bueno, como lo saben, hemos estado agarrando un formato de que vamos a estar hablando sobre personajes bíblicos y estudiarlos un poco para ver qué nos pueden enseñar, qué podemos aprender de ellos. Empezamos la serie con Mefiboset, empezamos la serie con este personaje paralítico que pasó de ser una persona que en sí decía que no valía nada y después por la misericordia de David, así como llegamos nosotros por la misericordia de Dios, llegó a ser una persona de renombre. Ujú. Llegó a ser el hijo del rey, casi. Entonces, bueno, ahora nos vamos a regresar un poquito en el tiempo y ahora vamos a hablar sobre el papá de Mefiboset. Ok. El papá de Mefiboset es Jonathan o Jonathan, no sé cómo Jonathan le o llaman. Jonathan Ajá. o Sí, John, yo le llamo Jonathan porque, o sea, creo que me identifico un poco con el nombre. Entonces vamos a hablar un poco de él. Vamos a estar hablando de lo que fue Jonathan con David, de lo que fue mayormente marcada su amistad, cómo fue un amigo fiel, Ujú. cómo fue un hombre de guerra también y un hombre que mantenía íntegro, que mantenía sus ideales. Entonces, bueno, si se preguntan ah, dónde está la historia de John, o dónde pueden encontrar a Jonathan, perdón, empieza su historia, creo yo, donde lo empiezan a mencionar es primera de Samuel 18, cuando esto pasa ya después de que David mata a A ese Goliat. gigante, le pega un pedradón en la cabeza, muere, entonces, y ya se hace cercano a la familia del rey. Bueno, ya en sí Saúl ya no lo quería, ya no lo dejó volver a su casa después de eso. Ya no, ya no. Entonces ahí fue cuando ya Jonathan creo que vio un gran potencial. Quizás no sabía en el momento a quién estaba él conociendo, pero más o menos como que se orientaba y sabía el fuerte llamado o lo miraba y decía, algo tiene y voy a estar cerca de él. Y leemos, es más, aquí dice, si nos vamos en Primera de Samuel 18, no sé si gustas ponerlo chino. Primera de Samuel 18 dice, después que David terminó de hablar con Saúl, esto es ya matando al gigante, dice, conoció a Jonathan, el hijo del rey. O sea, Jonathan era el hijo de Saúl. De inmediato se creó un vínculo entre ellos. O sea, rápidamente como que Ujú. compaginaron, dice. Pues Jonathan amaba a David como a sí mismo. Y a partir de ese día Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a casa. Jonathan hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y, y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Entonces, creo que vemos aquí lo que más resalta aquí es que lo amó como a sí mismo. Te lo dice dos veces en dos versículos. Es Ujú. que Jonathan lo amó como a sí mismo. Jonathan lo amó como a sí mismo. Y esto nos enseña de que él con David, él tenía una amistad sólida y compartía lo que tanto nos dice Jesús que hagamos. Que, hey,
Ama a Amen, tu amen a prójimo su, como a ti mismo. ajá, amen a su prójimo como a sí mismo. Amen, amen a toda persona. O sea, Jesús vino y te dijo, te resumo la ley en en dos simples mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo Como como a a ti ti mismo. mismo. Y aquí vemos una persona de que hicieron un pacto. Es más, le dio su manto, su espada, le dio su túnica en señal de, por decirlo así, en señal de que yo sé lo que tú eres, entiendo que eres el llamado de Dios, entonces yo te entrego, esto no me pertenece porque yo entiendo de lo que Ujú. Dios está en ti. Sí, y también hizo un pacto porque le dio cosas muy personales, ¿verdad? Le pudo Ujú, haber dado como oro, como otras cositas que no eran tan personales como el escudo de un príncipe, ujú, la ropa de un príncipe y la espada de un príncipe, ¿verdad? ujú. Que en ese caso era Jonatán. Sí. Y ahí se vincularon para siempre, ¿verdad? Lo amó como a sí mismo. Ujú, Y ya fueron amigos entrañables, ¿verdad? sí. Que lo vemos ahorita, lo vamos a ver más adelante, cómo abogaba por él. Porque en Ujú, realidad era algo injusto sí. la persecución de él, ¿no? Sí, vemos, hablamos de Jonathan, pero siento que hablar de Jonathan es casi inevitable que también hablemos de David. Sí, Hablemos cómo le batalló, aunque había sido el ungido, estaba en una situación complicada, sí. en el hecho de que tú eres el ungido, pero ya hay otro ungido en el trono. Tú sabes que te toca, pero al mismo tiempo sabes que no te toca. Y bueno, lo bueno es que David encontró un amigo leal en Jonathan, un amigo en el que, como Jonathan dijo, me despojo de todo lo que me pertenece por obediencia a Dios. Porque si Jonathan peleaba por el trono, ahí iba a estar desobedeciendo el llamado de Dios, La voluntad de Dios. la voluntad de Dios, porque quien le correspondía el trono era David. Legalmente le tocaba a Jonathan, pero Jonathan entendió el llamado que tenía David y se lo entregó. Y es algo bien bonito el hecho de entregar todo por la voluntad de Dios. A Ujú. veces, y muchas veces en la Biblia te toca, en la Biblia o en la vida también te toca dar todo. A veces aventar en fe y decir, voy a poner, no me importa, quizás esto es lo último quizás que yo tengo, pero esto, yo soy fiel a Dios y yo sé que Él lo va a multiplicar. Es algo bien bonito el ser obediente, el ser como un corazón como Jonathan de que entendía. Quizás él no tenía una relación tan grande con Dios, él lo alababa porque su padre conocía mucho de Dios. Él profetizaba en tiempos anteriores. Ujú. Yo creo que Jonathan supo lo que era la presencia de Dios, lo que era un ungido de Dios, pues era Israel, también se conocía toda la Biblia. Entonces pienso yo de que era una persona de que sabía entender el llamado de Dios. Sí. Sí, y aparte, bueno, dice que el espíritu de Dios ya no estaba en Saúl. Sí. Ya, ya, a veces cuando, por ejemplo, Ujú, yo me puedo notar a mí mismo cuando estoy siendo más carnal que espiritual. sí. Si yo dejo de leer mi Biblia, si yo dejo de esto, empiezo a ver a las personas con ojos carnales. Ujú, O si estoy, los veo con ojos espirituales. ¿Por qué? ujú, Porque es la normalidad del ser humano. sí. Y en esta ocasión, el Espíritu de Dios estaba con Saúl, pero cuando se apartó de él, empezó a hacer cosas que ya no eran de un llamado. Ujú, Y David, entre más lo ponían a hacer más cosas, en todo le iba bien. Pero ujú, eso levantaba una envidia y un celo ujú, de Saúl hacia David, sin sí. que se lo mereciera, ¿verdad? Exactamente. Porque ya el Espíritu de Dios se había ido de Saúl, sin que él se diera cuenta. Ya. Entonces, bueno, por eso David sufría la persecución, pero
nos vamos a Jonathan cuando, cómo aboga por él. Sí. ¿Verdad? Ujú. Que estábamos leyendo, pero tú lo entendiste un poquito mejor. Dinos cómo. Sí, mira, todo el brollo empezó porque Saúl un día iba llegando de la Bactaria victorioso y David también, y la gente del pueblo empezaba a cantar, no, David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Decían, no, nomás me atribuyen a mí 1,000 y a este nuevo le atribuyen 10,000. Entonces se iba formando un celo, como dices tú, el espíritu de Dios ya no estaba con Saúl. Entonces ahí se le mete el celo, dice que llegó un espíritu que lo atormentaba y él encontraba la calma cuando David tocaba el arpa. Pero llegó un momento que Saúl se molestó, agarra su lanza quizás sin querer o no sé qué pasaría en la mente de Saúl en ese momento. Bueno, me imagino rey en ese tiempo no traía tantas consecuencias matar a alguien. O sea, de repente decías, no, maten a ese y se moría. Pero al que acaba de matar a Goliat, sí. Sí, entonces, bueno, buenos reflejos los de David, avientan la Sí. lanza y se esquiva. Entonces viene este celo y ya Saúl quería encontrar una forma porque le atemorizaba David. Le atemorizaba a David y quería encontrar una manera en que matarlo. Lo que hacía, ¿sabes? Lo que hacía, creo que David aprendió de Saúl. Porque si te acuerdas, cuando pecó David, lo que hizo fue que y quedó esta muchacha, se me va el nombre, ¿cómo se llamaba? Quedó embarazada. ¿Qué fue lo que hizo? Primero quiso ocultar su pecado, mandando a que su esposo se acostara con su esposa, pero cuando no resultó, ¿qué fue lo que hizo David? Entonces lo agarró y lo mandó al frente de la batalla, porque sabía que iba a morir. Ujú. Creo que David le aprendió un poco a Saúl porque Saúl eso es lo que hizo. Sí, Saúl lo quería matar y ¿qué es lo que hizo? Lo mandó al frente de la batalla. El problema es que estábamos hablando del ungido del rey, de sí. David. Entonces él salía victorioso. Y más miedo le daba a Saúl de que lo mando aquí enfrente de la batalla No se mueve. y me mata a todos. Y le dije, no, pues consigue. Y estábamos leyendo, hacíamos este comentario ayer de que decía de que este, se querían se quería ganar la hija del rey. Bueno, Saúl le quería dar una de sus hijas. Y le dijo, no, pues vete y me traes 200 prepucios de los enemigos, de los filisteos. Y se los No, trae. si se los traes, o sea, y te dice, ahí está, Más o menos ándele. pesaba 4 o 5 libras, ¿no? Es lo que dice. Está pesado. Ya es una, Una carne ya es una asada. carne asada, ya. No, no manches, era bastante. Pero bueno, no vamos a eso. La verdad. Pero, pero en sí salía David victorioso de la pelea, de las peleas que le daba a Saúl y más miedo le daba a él y intentaba asesinarlo. Y vemos aquí cómo Jonathan lo defendió. Si leemos en Primera de Samuel 19. Dice, Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonathan que asesinaran a David. Pero Jonathan, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes a su padre. Mm. Mañana por la mañana lo previno. Deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le diré a mi padre que vaya allá conmigo y le hablaré de ti. Luego le informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonathan habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. O sea, Jonathan empezaba, hey, piénsale, piénsala, pa, lo mandas a la guerra y sale victorioso. Todas las cosas que él toca o que él hace están prosperando. ¿Por qué lo tienes que matar? Porque, Sí. este, Nomás le tenía un celo porque sí. sí, O sea, Saúl le tenía un celo porque sí. Y Jonathan, como quedaron ligados y aparte se sentaba a la mesa del rey sí, también. Entonces, David, eh, aparte Saúl le dice,
quiero que seas mi yerno. Y David le dice que no. Como 2 veces le dice. No, es que decía, no, que yo quién soy Sí, porque para ser yerno del rey. su familia en realidad no era como pudiente ni nada, es lo que él dice en ese Sí, versículo. Pero el que estabas leyendo, Chino, para que lo pongan, si lo quieren leer, es 1 Samuel 19. sí, primera de Samuel 19. Y, Del, y entendemos cómo se sentía David, porque David era, por decirlo así, era el más ignorado de sus hermanos. Ujú. El más despreciado, el que no lo mandaban a la guerra, el que lo mandaban a cuidar el ganado. Pero Dios le tenía algo. Es más, cuando le dijeron, cuando lo querían ungir, no lo llamaron a él, porque es nada, ese no va a ser el ungido. Y tenían a todos los hermanos. Y este Samuel se va y iba a ungir al que se miraba más alto, más fuerte, más guapo, por decirlo así. Y Dios lo detiene, le dice, "Ey, espérate, ese no es ninguno de los que está ahí. Entonces, y van a buscar a David. Entonces entendemos de que David viene de un círculo en donde él quizás no se sentía mucho. Él siempre mantenía Ujú. su humildad. Aunque él ya estaba cerca del rey, él se mantenía humilde. Pues decía, no, es que quién soy yo para ser familia del rey, para casarme con su hija. Pero pues al final, Ya pues había la hecho muchas muchacha cosas, estaba ¿no? enamorada y se casó con él y pues bueno, en fin. Sí, y Ujú. fíjate, de tanto de la amistad de Jonatán, Sí, o Jonathan, que aboga por él en todo el 19. ajá, Y Saúl dice, tan cierto como el Señor vive, David no será muerto. sí, O sea, ya hizo una promesa, tan cierto como el Señor vive, ujú, David no será muerto. ujú. Ah, Saúl hace esa promesa y luego unos capítulos después lo quiere Lo matar. quiere matar otra vez. O sea, sí, incumple, o sea, ya es una persona, ya es una persona indecisa que no puede mantener una promesa, ya por decirlo así, la palabra del rey ya no vale. Ujú. Ya se nota o ya se puede ver de que el Espíritu de Dios lo ha dejado. Y él se siente dolido. Creo yo que se sentía de que, bueno, en unos capítulos también dice, no, es que el Espíritu de Dios lo admite él mismo. Dice, el Espíritu de Dios está con David. Ujú. Sí, o sea, le batallaba mucho el asimilar eso, pero bueno, vemos también de que en otra vez su esposa le salva la vida. En el mismo 1 Samuel 19, 11, dice de que ellos estaban descansando y él estaba descansando con su esposa y ya lo tenían preparado y además hasta su esposa lo cubrió y le avisó que se escondiera. Y estaba molesto el rey, le preguntó, ¿por qué me Oh, haces sí, esto? cierto, sí, sí, sí. Ajá. Es para que lo ponga chino, el 19. Sí, sí, No, es el el 20. 19, empieza desde el 11 y acaba largo, Pero bueno, ahí para que lo pongan. sí. Y ahí vemos que David le fue a poner quejas a Samuel y se fue con él y andaba buscando, Saúl los andaba buscando a los dos. Sí. Y fíjate cómo desde ahí ya Ujú, la esposa lo estaba protegiendo. ujú. Y como todos abogaban por él, menos Saúl. Sí, Este, y bueno, que lo que nos cautivó ayer fue lo de las que hasta Saúl salió profeta, ¿no? sí, lo que se fue, salió, sí, que iban a buscarlo a donde estaba oculto David y caían y empezaban a profetizar los soldados y pues mandaban más soldados y empezaban a profetizar y después fue Saúl él y acabó desnudo y profetizando, ¿sabes? Y ya uno de los finales de que sabemos de Jonathan, aquí lo tenemos 1 Samuel 20, dice, Jonathan ayuda a David. En este momento, leemos desde el versículo 1, 1 Samuel 21, dice, en este momento David huyó a Nayot de Ramá. Entonces encontró a Jonathan y esto es lo que hablan. ¿Qué he hecho? Se pregunta David. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme?
No es cierto, contesta Jonathan. No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer en unas cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonathan y le dijo, tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonathan, para qué lastimarlo? Porque te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por su propia alma. No es que David ya estaba preocupado y más. eh, o sea, tener al rey encima con ganas de matarte No no era es algo, cualquier cosa. no es algo cualquier cosa. Es como tener ahorita al Trump. presidente, a A Trump Trump buscándote. buscándote. O sea, sabes, dice, exclamó Jonathan, dice, mañana celebraremos la festividad. Bueno, es una festividad que tenían cada año y David tenía que estar ahí. Y le dice Jonathan, no, es que David me pidió que iba a celebrar con su familia. Vaya en Y Belén. sí, y es más, y se molestó tanto, leíamos ayer, se molestó tanto Saúl que empezó a insultar a Jonathan. Ujú. Le dijo Le que era un dijo hijo de... hijo de tantas y no sé qué. Y, y lo maldijo. Entonces, Jonathan, aunque es leal a su padre, Jonathan sigue siendo fiel a David. Sí. Eh, ¿Él por qué? Porque él permanecía todavía con su padre. Él no abandonó a su padre. Es más, murió con él. Sí. Pero él se recordaba la fidelidad, se acordaba el pacto que él había hecho con David. Porque en unos versículos, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero decían es que yo voy a hacer misericordia con tu casa, si te llega a pasar algo, y si me llega a pasar algo a ti, yo hago misericordia con tu casa. O sea, estaban tan unidos que no querían que ese lazo se rompiera. Sí, sí, era... fue un pacto de fidelidad Ujú, entre los dos, ¿verdad? Y también de lealtad, ujú, porque eh, Jonathan estaba entre la espada y la pared. sí. ¿Por qué? Porque su mejor amigo, al que él estaba completamente conectado y que sabía que iba a ser el rey por voluntad de Dios, Ujú, era su amigo. sí. Y aparte su papá, por sangre, que Ujú, lo quería matar, sin ningún motivo. ujú, ¿Ya? Pero él siempre fue fiel a su papá y fiel a Saúl. ujú, Nunca dijo, no, pues mañana matamos a mi papá y ya se acabó el problema. ¿Ya? exactamente. Él buscaba cómo mediar entre las dos personas para encontrar una solución. Ujú. Sí, es que en ese tiempo me imagino que era también porque se respetaba mucho lo que era el ungido de Dios. Sí. Como Saúl Bueno, era en todo, ungido, ahorita también. David era ungido, sí. Ay, perdón. Entonces se tomaba eso con mucho cuidado, como dices tú. Sí, una solución hubiera sido matar simplemente a Saúl. Se acaba, David tiene el trono, Jonathan está ahí, pero Jonathan entendía a dónde tenía que estar. Ujú. Porque si Jonathan escapaba, no iba a saber tampoco los planes de Saúl. Sí. Si se iba, corría más peligro también David de que lo mataran porque ya no tenía alguien que lo informara. O Entonces, volteársele a sus familias también. ajá, entonces vemos después la historia transcurre y vemos de que se la pasa años, años, años escapando David y se encuentra muchas veces a Saúl cuando estaba a punto ya de asesinarlo y demás. O sea, pasa muchos días en una cueva. Con nuestro pastor tuvimos el año pasado muchas enseñanzas De acerca de la Adulam. cueva de Adulam. Entonces, es un proceso largo que pasó David. Quizás en otro podcast hablemos de él. Sí. Ahorita estamos hablando sobre la amistad de Jonathan, lo que era Jonathan, lo que simbolizaba para David. Y bueno, al final en segunda de Samuel 1 ya nos cuentan cómo muere David, bueno, perdón, cómo muere Saúl, cómo muere Jonathan. Ujú. Los tenían rodeados los filisteos.
ya tenían ellos mucho miedo, ya habían muerto, ya estaban ya en las mismas y Acorralado, ¿no? sí, entonces sí se tuvieron que, bueno, ya habían matado a Jonathan aquí y Saúl se tuvo que quitar la vida por el miedo de la tortura que le iban a hacer a él. Ujú. Entonces ahí vemos como David rasga sus vestiduras, Lo llora. ayuna, lo llora, pasa muchos días tristes por su amigo, por Saúl también. O sea, Y aunque mata al mentiroso también. sí, mató al otro que le fue a decir de que él lo había matado. Entonces, qué dices tú, Ángelo? ¿Cuál es la importancia de tener amigos leales o tener amigos fieles? ¿O, Pues, o cuál es tu pensamiento acerca de? pues fíjate, Jonathan es una de las enseñanzas de un amigo fiel. Sí, Es como lo dicen así en la calle, es el que te echa el canillazo. Es sí. el que te echa... Porque en una ocasión le dice, mira, si no, vamos a aventar unas flechas, Ujú, quiere decir que puede regresar. O si sí. no, quiere decir que mejor ni... Entonces era una señal que nomás ellos sabían. Porque él en cualquier momento dijo, puede decir, David le hizo una promesilla ahí, pero pues no es nada, nomás mató un gigante y ya le damos vuelta a la hoja. Mi papá y yo somos rey y somos príncipes. Pero él no se olvidó, siempre fue de palabra. O sea, Ujú, lo que él prometía lo estaba cumpliendo, de seguir esa fidelidad. sí. Entonces la importancia de tener un amigo fiel en el cristianismo Ujú, y en la vida eh, es muy esencial, ¿no? Es ujú, muy esencial. ¿Por qué? Porque ese amigo te va a decir tus verdades también. ujú, Ese amigo te va a llevar, por ejemplo, en el mundo actual, ¿va? Te puede decir, hey, ¿sabes qué, John? Ya son las 2 3 de la mañana. ujú, Y tú andas allá en una discoteca. Bueno, no tú, ¿va? Ahí anda una persona ujú, en una discoteca o andas en la calle a las 3 de la mañana. ujú, Entonces, digamos, pones una historia, ujú, yo la veo. Como yo como amigo, te puedo mandar un mensaje, echarte una llamada. No es bueno que tú andes en la calle. sí. Regrésate a tu casa. Haz las Ujú, cosas bien. Entonces, en esos 2 3 minutos, yo te hablo, tú me tomas la palabra, te regresas y a los 2 minutos el bar donde estabas o donde estabas se incendia y se salva la vida. Ha pasado muchas veces así. sí. Ya, tienes un vicio, hey, ¿sabes qué? Era, yo le hice así acá, dale por acá. Ya, el enemigo Ujú, te anda tratando de tumbar. Hey, ¿sabes qué, John? Ha pasado. ujú, No, yo lo he escuchado en testimonios. Tenga cuidado con esa muchacha, se le anda acercando mucho. Ah, ujú, ok, está bien. Muchas gracias, no lo había visto de esa manera. Ok, ujú, déjalo por acá. Ya, ese es un verdadero amigo. sí. Pero los amigos, otros es, no, sí, escóndete por acá, dale por Ujú, acá. sí. Y luego lo veo la historia y luego le pongo un like, ¿verdad? En vez de Ujú, echarte, hey, ¿sabes qué, John? sí. Este, Sí, en sí quieres ser el amigo del queda bien. ajá, El, sí. eh, el amigo que quiere quedar bien con todo, no importa qué rumbo tome tu vida, no importa cuál decisiones hagas. Hay mucha gente que se dice, no, si tú te sientes que es lo correcto, hazlo. Ese no es un amigo fiel. Si tú tienes un amigo que te está apoyando y por lo que quiere, el rumbo que tome tu vida te está apoyando o no hace algo para detenerte, ese no es un amigo en sí que sea fiel. No es un amigo que va a estar contigo, parece que está contigo, pero en realidad no está. Si tú, yo diría, si yo le diría a la gente así, si tú quieres un amigo de verdad, un amigo fiel, un amigo que permanezca contigo, tiene que ser ese amigo, tienes que buscar un amigo que te corrija. Ujú, Un amigo, primeramente, que sea sabio también, que sea sabio y un amigo que te corrija, que te diga, hey, carnal, aquí no, así no se hacen las cosas, estás fallando en esto. O sea, se aceptan.
O Ujú. sea, tú y yo hemos tenido momentos así en el que hemos visto de que quizás uno ha actuado mal, uno ha dicho alguna cosa que quizás no debía, alguno ha dicho una cosa o ha hecho alguna cosa indebida y nos llamamos la atención en sí. Decimos, hey carnal, creo que esto se pasó de tono aquí o Ujú. esto quizás lo pudiste haber actuado de esta manera. Y hay personas que no, hay amigos que te dicen, no. Está bien. Si tú te sientes bien así, así dale. Qué bueno que le Sí, dices. sí, entonces ese no es un amigo, un amigo que a ti te convenga. Y lo mejor, encontrar un amigo cristocéntrico. Sí, El mejor amigo que puedes encontrar es un amigo que te lleva a Cristo, que te, sí, que te, que te encamine a Jesús. Jonathan conocía lo que era adorar a Dios, conocía lo que era el llamado de Dios y reconocía cuál era el ungido de Dios. Por eso él no le importó dar el trono, dar su espada, dar su arco, darle todo a David, porque él sabía que era la voluntad de Dios que David se sentara en el trono, no sí. de él. Y eso habla mucho de sacrificio. Él en sí sacrificó todo, casi todo lo que él tenía por ser obediente a Dios. Sí. Y también le tuvo lealtad. ¿Ya? Sí. También le tuvo lealtad. Y no se diga David. Ujú, David después de años, hace lo mismo. ujú, David ya está en una posición donde ya es rey, donde ujú, él no ocupa de nadie. Entonces él dice, hey, mi amigo, Jonathan, ujú, yo le prometí que yo iba a hacer, que me iba a acordar de su casa. ujú, Trae a Mefiboset, lo sienta y lo hace como un hijo porque se sentaba a la mesa del rey. ujú, Igual que lo hizo David siendo un don nadie cuando él vino. ujú. Y Jonathan se enlazaron pues ahí, Sí, por parte de Dios lo que fue. Pero los dos mostraron fidelidad y lealtad. sí. De, desde más en la adversidad, ¿verdad? Ujú. Porque cuando todo estaba bien, pues yo te puedo decir, no, sí, todo, sí, somos leales, somos fieles. Perdón. Salud. Pero ya cuando viene la adversidad, como Ujú, decía el pastor ahora en la tarde, es cuando viene el fogoneo, es cuando tú demuestras. Es como el dicho mexicano que dicen, de volada enseña el cobre. sí. ¿Verdad? Porque cuando está un cable, lo pelas, pues ya enseña el cobre, ¿verdad? Ujú, Entonces ahí es donde se ve quiénes son tus amigos y quiénes no son tus amigos. Me decías tú que lo experimentaste mucho cuando tú te accidentaste, cómo sí, las personas te totalmente. trataron y cómo Sí. te acomodaron. Sí, créeme que esos amigos, bueno, Hugo, Maite, quizás no éramos tan cercanos antes de que pasara eso, pero encontré en ellos y en todas las personas que me llevaron cosas y que me cuidaron unas amistades tan genuinas de que en realidad sí me sentí amado por ellos. O sea, yo les agradezco infinitamente. Y creo que ahí fue un punto donde aprendí lo saludable y lo bueno que es relacionarte con las personas correctas y relacionarte y lo enriquecedor que es estar alrededor de personas espirituales, de estar alrededor de personas que están buscando de Cristo. Mm. ¿Por qué? Porque hasta tú mismo lo sientes. Tú y yo hemos estado a veces en amistades que no nos han llevado a Cristo. Que quizás hemos estado, se siente bien estar en No, en confianza la y carne, de pues. repente, ajá, y de repente se sueltas y no te das cuenta. Estás hablando de una persona, estás hablando mal de otra persona, de repente estás escuchando música que no deberías de escuchar de fondo, después empiezan a hacer bromas inadecuadas, ¿sabes? Se siente bien, pero a veces cuando tú creces espiritualmente, te das cuenta de que quizás para que tú ser más fuerte, si estás buscando tú ser más fiel a Dios, si estás buscando de, de ser un poco, de cambiar, de ser un poco más espiritual, júntate con personas que sean así. Ellos vas a aprender mucho de ellos.
Creo que mi mejor consejo que yo les puedo decir ya para finalizar es que encuentren amigos como Jonathan, que sean leales, pero ustedes también sean leales. Si una persona se acerca a ti y te empieza a contar un secreto o empieza a agarrar confianza contigo, no seas esa persona que va y le va a contar a todos de que no, Que es que, ventila todo. ajá, sí. O sea, ¿por qué? Porque pierdes la confianza en alguien, ya no eres un amigo confiable. Sean buenos amigos, emprendan a amarse unos con otros, eh, busquen amistades que los lleven a Dios. Y ustedes también, si tienen amistades de que quizás están batallando o que están pasando problemas malos, saben, Dios es la solución para todos nuestros problemas. En Cristo encontramos solución, descanso y paz, que es lo que tanto el ser humano anhela. Sí. Desesperadamente anhela paz. Yo eso, pues, si quieres añadir algo más antes de terminar. Sí, me gustaría enfatizar mucho los niveles de amistad, Sí. porque puede que las personas que nos escuchen, pues ya mañana voy a ser fiel con esta persona del trabajo, pero esa Ujú. persona del trabajo, pues es tu compañero de trabajo. Sí. Puede que tengan un enlace, pero ese nivel de amistad no es como el nivel de amistad que puedes tener en otra persona. Después con los de la escuela. Es un Ujú. nivel de amistad, pero no es de tu núcleo de amistad. Sí. Después vas a tener muy pocos, 2, 3 amigos, Ujú. o uno que Ujú. sea de tu núcleo de amistad, que a él sí le puedes, son tan cercanos que le puedes confiar cosas. ¿Verdad? Sí. Se podría decir, perdón que te interrumpa, Ujú, se puede decir como los amigos íntimos, ujú. los amigos en general y con los conocidos, por decirlo Conocido. así. Sí, sí, porque pasa que hay gente muy genuina Ujú. que pues ellos dan todo Ujú. para ser para tener amistades. Ujú. Se abren por completo y son personas muy genuinas, pero quisiéramos advertir que hay gente que no es así en realidad. Ujú. Es gente que ellos tienen sus... Pues, y es normal, ¿verdad? Sí. No todas las personas vas a tener esa confianza y ese acercamiento, aunque los conozcas de años. Ujú. Pero sí, tengan cuidado, seleccionen muy bien a sus amistades Ujú. y amistades que te lleven a Cristo, que te Ok. lleven a no a saciar tu carne y que te digan que sí a todo y todo está bien, pero que cuando tú la riegues también te digan, hey, tienes que darle para atrás, tienes Sí. que ir a pedir perdón, esto que hiciste no estuvo bien, vamos a cambiarlo, hay que darle una solución, vamos a, vamos a seguir leyendo la palabra, vamos a seguir mejorándonos espiritualmente. ¿Ya? Como la palabra que Ujú. decía hoy, si chismeaba, ya vamos con esa amistad a darle que ya no No haya vas a chisme. ya. Si peleaba, ya ahora pelea 50%. Si se enojaba, ahora sí, ¿verdad? Ir Ir mejorando, mejorando poco sí. a poco. Ay, perdón. Lo siento, ando un poquito malo de la gripa. Pero bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por vernos. Derramamos bendiciones hasta sus hogares. Que tengan una bendecida semana. Espero que hayan ido hoy a la iglesia y que la paz del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo los visite, les dé la tranquilidad que tanto buscan. Aquí desde Línea de Fuego, Ángelo y yo les deseamos buenas noches. Buenas noches.